Un gusto saludarte nuevamente desde SSH Bolivia, nuestra jaula de Faraday y Pimedia Televisión. Nos encuentras en YouTube y en Facebook, también con el mismo nombre, Jaula de Faraday. Cuando tú quieres disipar calor de un dispositivo, ya sea un triac, un diac, puede ser un regulador de voltaje o dispositivos de potencia en electrónica, necesitas hacer un cálculo respectivo para que se disipe toda esa energía desperdiciada en calor. En este video te enseñaré cómo puedes elegir un buen disipador y cómo se calcula esto. ¿Me acompañas? Antes de comenzar, quiero recordarte que toda la información que ves en este video y en muchos otros han sido catalogadas de los libros que se encuentran y puedes descargar ahora de la página web de la Jaula de Faraday, www.jauladefaraday.xyz, donde encontrarás diferentes tipos de información en textos únicamente a $3. Lo único que necesitas es tu cuenta PayPal. Ahora sí comenzamos. Lo primero que debes recordar es bajar siempre la hoja de datos del dispositivo que quieres disipar su calor. En este caso he recibido un código muy interesante de un dispositivo, el BT138, que normalmente se utiliza para fines de potencia, ¿okay? Para electrónica de potencia. Este dispositivo es un triac. ¿Okay? Ahí está el símbolo. Y vamos a hacer un disipador para este tipo de dispositivo. ¿Qué te parece? Ok, aquí tenemos, a la derecha está el dispositivo físico, tal y como se ve. Y obviamente notamos que el case es TO220. TO220, aquí está. ¿Sí? Nos tenemos que fijar ese dato que es muy importante para cualquier tipo de dispositivo. ¿Qué envoltura tiene? ¿Sí? No te olvides que hay diferentes tipos de envoltura, eso lo vamos a ver en otros videos. Bien, si tú logras ver aquí para el cálculo del disipador, como lo habíamos planteado, para el cálculo del disipador, si tú ves en pantallas, tienes al lado derecho está el chip semiconductor, en este caso nuestro triac, ¿sí? Tenemos su tornillito para insertar y para asegurar hacia el disipador. ¿Okay? Está su arandela. Normalmente se coloca un aislante al medio que hace que no exista contacto entre el semiconductor, entre el chip y tu disipador, pero a veces se coloca sin aislante porque no interviene, depende de la conexión, si el disipador está conectado a la placa o no, de alguna forma. A veces no está al aire. Ok, y la tuerca respectiva. Este es el chip viéndolo en forma lateral. Si lo vemos en forma desde arriba, vista superior, entonces tendríamos esta otra imagen que está a la izquierda, que es lo mismo, solamente que es con vista superior, y a la derecha está con vista lateral. Voy a colocarles, este es el dispositivo que está aquí, es obviamente este de aquí, ¿sí? Es esta parte. ¿Ok? Ese es el dispositivo, y por supuesto lo que está en amarillo sería el disipador. La parte amarilla de acá sería nuestro disipadorcito. ¿Sí? Nuestro disipador. ¿Ya? Entonces, una es la vista lateral, la de la derecha, y la vista superior, la de la izquierda. Entonces, vamos a hacer la distribución de temperaturas como está al lado izquierdo. Vamos a colocar las mismas temperaturas o distribución de temperaturas. Estas temperaturas que vemos aquí. Esta TA, que es temperatura ambiente, TS, que es temperatura de la superficie, TC, que es la temperatura del semiconductor o del chip, ¿sí? Es la temperatura del chip propiamente, y TJ, que es la temperatura de la juntura o de la unión que está dentro del semiconductor. No te olvides que existen uniones adentro de diferentes tipos de semiconductores. Estamos hablando de silicio, germanio. Ahí adentro hay una unión y esa temperatura es la que es la TJ. Entonces, si nosotros colocáramos nuestra temperatura ambiente, tendríamos que colocar acá una temperatura ambiente. Insertamos una temperatura ambiente.
¿sí? Temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente es la misma que estamos viendo al lado izquierdo. ¿Listo? Ahí está, temperatura ambiente. Luego tenemos la temperatura de la superficie del disipador. En otras palabras, nosotros tendríamos acá la temperatura de la superficie del disipador, ¿sí? Que estaría más o menos por aquí, ahí, justo en la superficie. ¿Listo? Luego nos dice que tenemos la temperatura del dispositivo en sí, es decir, la temperatura del chip propiamente dicho. Entonces esa temperatura la colocamos en el chip como tal. La podemos colocar ahí. Temperatura C se llama esto. Temperatura del chip. ¿Listo? Ahí, del chip propiamente dicho. Podemos colocarlo por aquí. Podemos colocarlo por ahí. ¿Ya? Existe la temperatura del chip propiamente dicho. Muy bien, y finalmente nos dice que tenemos la temperatura de la juntura. Es decir, la temperatura de la unión. Puede ser, digamos, de silicio, germanio, de algo que esté dentro del chip como tal. De la unión. Dentro del chip. Entonces nosotros tendríamos esa temperatura la tendríamos acá. Esa temperatura se llama TJ, temperatura de la juntura, ¿sí? O de la unión, mejor dicho, de la unión, digamos en español bien traducido, ¿no? Pero juntura aparece en los diferentes libros, ahí. Esa sería la temperatura de la juntura. Entonces ya tenemos nuestras temperaturas. Temperatura ambiente, temperatura de la superficie del disipador, temperatura del dispositivo como tal, o temperatura del chip, y temperatura de la juntura o de la unión, que se encuentra dentro del chip. Esa es la distribución. Ahora, entre temperatura y temperatura tiene que haber una resistencia. ¿Qué resistencias son las que estamos colocando? Entre la temperatura ambiente y la temperatura de la superficie existe una resistencia que se llama resistencia SA, que sería superficie ambiente. Entre la temperatura de la superficie y la temperatura del chip tenemos una resistencia que se llama resistencia CS, chip superficie, resistencia chip superficie. Y entre el chip y la juntura interna tenemos una resistencia que se llamará resistencia juntura chip. ¿Listo? Entonces esas son las resistencias que nosotros tenemos dentro de nuestro sistema, si quieres, de cálculo de disipación. Si nosotros quisiéramos conocer la resistencia SA, es decir, conocer nuestra resistencia, la resistencia misma de la superficie y del ambiente, es decir, la resistencia del disipador en sí, ¿no es cierto? Este disipador va a tener una resistencia SA, Esa resistencia es la que nos va a dar el dato para poder nosotros seleccionar el tipo de disipador a utilizar. Para comenzar a nuestro cálculo, necesitamos antes sacar ciertos datos. Voy a borrar esta partecita para darnos un poquito de espacio. Ok, y sería 5 watts. Voy a aumentar el tamaño un poquito para que se note. Ahí está, 5 watts, listo, ya tenemos la potencia del trigger. Vamos a necesitar la temperatura ambiente. La temperatura ambiente va a estar dada por las mediciones que se han hecho en nuestro triac. Aquí está, es 25 grados Celsius. A esa temperatura se han hecho las mediciones, entonces sería 25 grados Celsius. Muy bien. Necesitaríamos la temperatura de la juntura, la TJ. La temperatura de la juntura, que sería la temperatura que normalmente trabaja el triac, está dada aquí abajo también, hemos visto, está dada aquí abajo. Aquí está, operación de la juntura, temperatura de la unión, temperatura de la juntura.
125 grados Celsius. 125 grados Celsius. Listo. Luego también necesitaríamos la resistencia de la juntura con el chip, la resistencia JC. Eso lo podemos también encontrar aquí. Aquí está. Esta es la resistencia con la juntura, o sea, la resistencia con la base del montaje, ¿no? La resistencia de la juntura con la base del montaje. En otras palabras, de la juntura con el chip o de la unión con el chip. Vamos a tomar el dato más grande, que sería 2. Ok, entonces la resistencia, coloquemos la resistencia de la juntura chip, va a ser igual a 2. Esto ya tiene las unidades de grados Celsius por watt. Entonces sería 2 grados Celsius dividido entre el wattaje. Listo. Por último, vamos a necesitar el dato de la resistencia del chip con la superficie. La resistencia del chip con la superficie. Es decir, la resistencia CS del chip con la superficie. Ese dato lo podemos encontrar nosotros con una tabla que la he sacado de un texto de los que les acabo de mostrar, de un libro. Está aquí abajo, les voy a mostrar. Aquí está esta tabla. La pueden calcular de acá. Justamente aquí nos da las resistencias del chip con las superficies dependiendo del tipo de montaje. ¿Qué montaje nosotros tenemos? Hemos dicho que para nosotros es importante tener este dato del montaje, TO220. La tabla para este TO220 la encontramos en los libros que les he mostrado, y me he sacado la tabla solamente de ese montaje. Obviamente hay las tablas para diferentes tipos de montaje. ¿Listo? Lo que normalmente nosotros utilizamos es el montaje directo, o sea, agregamos el chip hacia el disipador en forma directa. No hay alguna otra acción intermedia. Por eso es que nosotros elegimos el primer dato, que sería este. Elegimos este primer dato, y para nosotros la resistencia sería de 1. Entonces aquí colocamos, según el dato respectivo que necesitamos, colocamos que va a ser 1 igual grados Celsius dividido entre los watts respectivos. Y ya tendríamos todos nuestros datos para poder hacer el cálculo. Ahora bien, vamos a realizar el cálculo respectivo. Lo que necesitamos calcular es la resistencia del disipador la resistencia RSA, ¿verdad? Que es la resistencia del disipador de la superficie, ¿sí?, con el ambiente. O sea, la resistencia en sí del disipador es RSA. Necesitamos ese dato para poder seleccionar un buen disipador. Entonces la resistencia SA va a estar dada por la temperatura de la juntura menos la temperatura ambiente, dividido entre la potencia del TRIAC. En nuestro caso es la potencia del TRIAC, dividido entre la potencia del TRIAC. Para nuestro caso, puede ser obviamente cualquier otro dispositivo, menos la resistencia de la juntura con el chip, menos la resistencia de la juntura con el chip, más la resistencia del chip con la superficie. Y esa sería nuestra ecuación. Reemplazamos los datos que tenemos. Temperatura de la juntura 125 menos la temperatura ambiente 25, dividido entre la potencia del TRIAC, que en nuestro caso es 5, menos la resistencia de la juntura con el chip 2, más la resistencia CS, que es la del chip con la superficie, que nosotros hemos dicho 1 según tablas que hemos podido sacar de algunos textos y algunos libros mostrados. Muy bien, eso a nosotros nos sale entonces 20 menos 3, que sería el resultado 17. 17 que las resistencias estamos midiendo en grados Celsius dividido entre watts.
Esa es la resistencia que tendría que tener nuestro disipador. Muy bien, ahora nos toca buscar el disipador respectivo. Nos entramos a la red, ponemos para buscar Thermalloy. Thermalloy es una empresa que normalmente hace dispositivos disipadores. Aquí está a la derecha, mira, Thermalloy. Entonces nos va a dar una idea del dispositivo que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, podemos entrarnos a la guía de productos de acá de Mouser. Veamos aquí, miren, ahí está. Me descargo el PDF. Aquí están todos los part numbers, ¿no? Los números de parte de los dispositivos. Entonces tú te vas más abajito y aquí ya empiezas a ver los diferentes disipadores. Lo que tienes que buscar es un disipador que obviamente nos dé, que pueda cubrirnos estos 17 grados Celsius sobre watt que nosotros tenemos. Es decir, tenemos que elegir un disipador por encima de esta resistividad, ¿verdad? Entonces podemos ver esto acá y elegimos un disipador que nos convenga. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. A ver, más abajo, a ver este. Este de acá tiene, miren, 27.2 grados Celsius sobre watt, ¿sí? Y 24.0 grados Celsius sobre watt, con una pequeña diferencia de 2.5 watts. Pero está muy por encima de lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? 17. Entonces podemos elegir este. Me parece muy bien elegir este dispositivo. ¿Ok? Entonces, el más alto, podemos ordenar este. Debe estar costando alrededor de los $0.2, $0.1. Son bastante económicos. Simplemente le copias el número de orden, te abres una paginita, el número que has marcado, y luego puedes encontrar su hoja de datos. Y está como cualquier chip, ¿sí? Puedes encontrar la hoja de datos. Y pues obviamente abres la hoja de datos. Veamos, vamos a abrir la hoja de datos y ahí está, ¿no? El disipador que necesito. Ese es el disipador que puedo usar para mi Triac, que acabo de calcular. Aquí me dice resistencia térmica 27.2. Ok, entonces tengo los datos de las medidas. Si no puedo conseguirme el mismo, pues tendría que conseguirme uno muy similar en el mercado local o hacer un disipador muy parecido. Aquí están sus curvas características. La otra forma es entrarme, ya no bajar, digamos, todo este manual, que sería muy interesante que lo tengas, sino directamente entrarme a alguna página, por ejemplo, para buscar. Aquí está otra vez Avavit, ¿sí? su división térmica, ¿no? El Thermalloy que les decía. Y por ejemplo en esta página que es de Mouser, ahí te dejo el dato, Mouser Electronics tiene una división que vende Thermalloy. Entonces te puedes entrar a disipadores de calor, entras a disipadores de calor. Aquí tienes todo un menú, un submenú para que tú puedas elegir. Y aquí dice resistencia térmica. Entonces tú puedes elegir la resistencia térmica que tú quieras. Empiezas por ahí, como has hecho el cálculo de 17. Hicimos el cálculo de 17, elegiremos una de 20. A ver, elegimos una de 20. Más arriba. Elegimos 20 cerrado, esta. Veremos qué nos dice. Vamos a elegir que sea de tornillo. ¿Sí? Y aplicamos filtros, veamos. Aplicamos filtros. Ahí está, ya nos dio el dato. Justo nos dice que sirve para TO220. ¿Sí? Para este tipo de case. Aquí tenemos el número. Entonces podemos copiar, como aquí también nos da la hoja de datos. Entonces esta hoja me parece mucho más práctica. Miren, ya está la hoja de datos. Podemos utilizar este dispositivo también para TO220. Ahí están las medidas, todas sus hojas de datos. ¿Listo? Muy bien. Espero que te haya servido toda esta información para poder calcular tus propios disipadores. Síguenos en La Jaula de Faraday, suscríbete.